Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y les saludamos como siempre con un gran entusiasmo en esta mañana. Hoy, en este lunes 6 de diciembre del año 2021, estamos como siempre transmitiendo a través de esta emisión de centralfmequilibrio.com, a través de centralfmequilibrio.com, en nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, en nuestros podcasts, en Apple, en Amazon, en Deezer, en Google, en iHeartRadio, y por supuesto también en Spotify. Y saludamos a todo nuestro querido público que nos llega por nuestras aplicaciones, tanto en iOS como en Android. Allí estamos como siempre puestos y dispuestos para llevarles por el mundo de la información. Soy Pedro Ferriz de Con, a nombre de este equipo de trabajo les agradezco y les invito a que estemos juntos aquí en un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, empezamos por decirles que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, urgió al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, no ignorar la catástrofe que se está dando en México por los derechos humanos. De acuerdo con un editorial publicado por el diario Los Angeles Times y con Tyler Matais como investigador del Human Rights Watch, aseguró que López Obrador ataca la democracia, no ha reducido cifras de violencia o de desapariciones en México y en su lugar combate a sus críticos. Dice que deshizo muchos de los avances que había en México en transparencia y Estado de Derecho, que los grupos de derechos humanos y activistas lograron desde el fin del régimen del Partido Único en el año 2000. Reprobó que Joe Biden guarde silencio al respecto de concentrar para reclutarse, para que solamente se reclute López Obrador a sus objetivos de evitar que los migrantes lleguen a la frontera con los Estados Unidos. Dice que pese a la evidencia, López Obrador mantiene su popularidad, lo que le hace creer que tiene la autoridad moral para concentrar tanto poder como sea posible en sus propias manos y también controlar cada parte del Estado para lograr esta famosa transformación prometida. Los autores también criticaron la política energética, la eliminación de fondos para proteger a periodistas, la persecución de miembros del sistema judicial y el proyecto de blindar sus obras de infraestructura al declararlas de seguridad nacional. López Obrador estará a cargo, dice Human Rights Watch, por otros 3 años. Morena y sus aliados aún controlan las 2 cámaras y el presidente dejó en claro que enmendará la Constitución para eliminar obstáculos que le impidan lograr los objetivos deseados en la Cuarta Transformación, una Cuarta Transformación que está acabando con la institucionalidad de México. Por cierto que los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y Enrique Alfaro de Jalisco, rechazaron que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora. Aseguraron que de cara a las elecciones del 2024, los aspirantes de su partido no se van a pelear por la candidatura presidencial. Durante la Convención Nacional Ciudadana de Movimiento Ciudadano, García Samuel dice que su partido no promete ni permite que haya alianzas indignas porque nadie les va a quitar sus votos, tampoco sus ideales, y que tampoco serán satélites o rémoras de otros partidos y no aceptan mesías ni faraones porque son un equipo que busca ofrecerle a México otro modelo de gobierno, otro modelo de país, y no puede ser de una sola persona. Enrique Alfaro, por su parte, dice que es importante dejar en claro que Movimiento Ciudadano no cree en alianzas simplonas con los partidos tradicionales, pero sí en proyectos competitivos. Y con esto, el famoso Va por México del PAN, del PRD y del PRI es eliminado en las posibilidades para que Movimiento Ciudadano sea parte de este proyecto. También decir que Juan Ignacio Zavala Gutiérrez,
sobrino de Margarita Zavala, fue designado secretario general del Movimiento Ciudadano. El hijo del expanista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, hará mancuerna en la dirigencia nacional de ese partido político del Movimiento Ciudadano con Dante Delgado Ranauro. Y con esto harán el 1-2. Bueno, cada quien, ¿no?, con sus ideas políticas. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, llama a gobernadores, alcaldes y legisladores a trabajar en sincronía y corresponsabilidad a fin de enfrentar mejor los procesos electorales, recuperar votantes, lograr el objetivo de la presidencia de la República. O sea, quiere el PAN que su candidato llegue a ser el próximo presidente de México en el 2024. Remarca que si no van juntos todos estos objetivos, no se va a lograr. Además de que no se debe de confundir a la ciudadanía. En la sesión del Consejo Nacional, el dirigente expuso que la ropa sucia se lava en casa, cuando se le llamó la atención por críticas que hubo a su presidencia por haber aceptado que solamente se podría ganar para el año que entra el gobierno de Aguascalientes. Antes de la sesión del Consejo Nacional del PAN y después de un desayuno con gobernadores, Marco Cortés presumió que sí hay unidad en el partido, pese a que algunos mandatarios locales acudieron a la AMLOFest. ¿Recuerdan ustedes que en redes sociales salió una fotografía? Estaban fascinados en la AMLOFest, ahí en el Zócalo. Mauricio Curi, de Querétaro, Carlos Joaquín, de Quintana Roo, Maru Campos, de Chihuahua, y ahí aparentemente hubo una serie de patadas debajo de la mesa. Contrario a lo expuesto el 16 de noviembre, Marco Cortés dijo que el candidato al gobierno de Aguascalientes no se definirá únicamente por encuesta. En medio de protestas en el estado, Cortés indicó, en compañía de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que también habrá métodos e información que se van a tomar en cuenta para decidir entre el senador Juan Martín del Campo y la diputada Teresa Jiménez. Jesús Zambrano, por su parte, presidente nacional del PRD, reconoce que se cometieron errores con la participación del partido en el Pacto por México. Durante la apertura del Congreso Nacional señaló que no hubo consulta interna con los órganos colegiados en la decisión y luego se ligó al Sol Azteca con actos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el marco de los trabajos del 18º Congreso Nacional Ordinario del PRD, se definirá como partido de izquierda socialdemócrata. Ahí Zambrano dice que el cambio en su declaración de principios significa una ruptura con la herencia del viejo nacionalismo revolucionario y se identifica como una fuerza de izquierda democrática, o sea, una izquierda pretendidamente evolucionada con esencia social. Por primera vez en la historia de México, Nayarit votó por una senaduría fuera de la contienda sexenal. Se ocupará la vacante que dejó el ahora gobernador Miguel Ángel Navarro, quien se desempeñaba como senador morenista, pero Navarro resulta que no tenía suplente, pues Daniel Sepúlveda, a él le fue retirada su constancia de triunfo en el 2018, después de que se comprobó que era ministro de culto, y con ello Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, insistió en que queda demostrado que el Instituto Nacional Electoral siempre cumple con su mandato constitucional, garantizando certeza y seguridad en las elecciones. Y a este tema del senador le da seguimiento. El INE será, como se ha comprobado en el pasado y se seguirá comprobando en el futuro, una institución que cumple. El magistrado del Tribunal Electoral, Indalfer Infante, circuló un proyecto de sentencia que propone revocar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y mantener el registro del partido Fuerza por México, que no alcanzó el 3% en las elecciones del 6 de junio. El proyecto, que se votará el próximo miércoles en sesión pública en la Sala Superior del Tribunal, propone considerar fundados los agravios del partido de Pedro Aces, senador suplente de Morena, cercano a Ricardo Monreal, y dirigente sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Fuerza por México, que alcanzó el 2.56% de los votos válidos, alegando que la pandemia afectó su trabajo político. Miren, lo que es, si no llegas al 3%, ¿qué le está discutiendo el señor Indalfer Infante? ¿Qué le está discutiendo a este asunto? Si Fuerza por México, si el partido de Fuerza por México
no llegó a ese 3%, pues es aritmética y tendría que no alcanzar esta mayoría que se le pretendía haber dado para que entonces, en caso de haberla logrado, hubiera conservado su registro como partido político. Pero no llegó, y si no llegó, pues ya se acabó, ¿no? Pedro Aces confió en que la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral respaldará el proyecto, pues tienen razón jurídica de su lado. Entonces, pues, ¿en dónde están las leyes electorales? ¿Para qué sirven? Si llega el señor Pedro Aces y dice, no, es que la pandemia no nos permitió llegar hasta el 3%, pero con el 2.5%, o sea, así no se puede hacer México, por Dios. Los partidos políticos exigen y presumen transparencia, pero los hechos viven en la opacidad, cometen trampas e incumplen con las 78 obligaciones generales y específicas en estas materias. Los partidos reciben permanentemente dinero público para funcionar, pero como los sindicatos son los más difíciles, tienen una aversión a transparentar. Entonces, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, dice que Morena, PRD y PT son los más incumplidos cuando se trata de ponerlos bajo el cajón de lo que deberían de respetar como partidos políticos que tienen el derecho constitucional de recibir una prerrogativa, o sea, dinero de la federación, dinero tuyo y mío. Alumnos, maestros, investigadores, directivos del Centro de Investigación de Docencia Económicas del CIDE se manifestaron otra vez frente a las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en contra de las acciones de autoritarismo y de corrupción de María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, y de José Antonio Romero Tellaeche, que es el director autoasignado como el director del CIDE. Demandaron diálogo con las autoridades para resolver los problemas del centro de estudios, reposición del proceso de designación del director, destitución del director y una vuelta a una elección abierta en donde haya la posibilidad de tener un director que sea aceptable por los maestros, por los alumnos, por la institución y no una imposición. El TEC de Monterrey y el Sistema Universitario Jesuita, que abarca universidades como la Ibero, llamaron a las autoridades a entablar un diálogo con la comunidad del CIDE para resolver los conflictos y continuar con esto con la vida institucional, que otra vez es el asunto de pasarse la ley por cuenta propia, como si fueran ellos los rectores de la propia ley. Que no importa el peso de la letra, sino lo que importa es el peso del poder. Eso es lo que importa en este sexenio. Pese a que en 2 ocasiones María Elena Álvarez Bulla, director del CONACYT, desdeñó el diálogo con miembros del CIDE, ya que los dejó plantados, en un comunicado pide se liberen las instalaciones del CIDE en la Ciudad de México y en Aguascalientes para que se construya de manera conjunta un nuevo horizonte de trabajo que beneficiará a la comunidad y fortalecerá el prestigio y solidez de la institución. Luego de que se confirmara el primer caso de Omicron en México, el presidente López Obrador a este tema, en lugar de decir, ya está el Omicron en México, cuidado, reacciona de esta manera. No hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante. Se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió, ahora sí que el pánico. Y hubo bastante sensacionalismo. La gente se asustó y además también se afectó la economía. Se interpretó de que... Sin embargo, el presidente anunció que la próxima semana podría iniciar la vacunación de refuerzo para adultos mayores de 65 años. Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo.
Es muy probable, ¿eh? Igual no es, pero es muy probable que sí pueda ser el martes. Lo dice el presidente, que supuestamente tendría que tener en su boca la certeza, será el martes. No, es muy probable que el martes empecemos. Zoé Robledo, titular del Seguro Social, adelantó que como parte del plan de descentralización, las oficinas del instituto se reubicarán en el predio del antiguo Centro de Readaptación Social Francisco J. Mújica de Morelia, en Michoacán. Aquí, en este lugar, que durante muchos años fue el Cerezo, el penal de Mújica de Morelia, y que desde hace tiempo tuvo ya una demolición, es ya solamente el terreno, estamos llegando a una decisión de verdad que histórica, que esta aquí sea la sede del Seguro Social. Hijos de su repapalera. O sea, ahí en medio de los matorrales, ahí va a ser la sede nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social de este país. Ahí, en el lugar en donde era, dice, la sede de este lugar, Mújica, ¿no? El Francisco J. Mújica era demasiado para mantenerlo aquí en la mente. Hacemos un corte, es la hora. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 6 de diciembre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 8. El día será mayormente soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 12. Habrá tormentas eléctricas. Para mayor información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Escucha Central FM a través de nuestros podcasts. iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify y Amazon Music. Hubo una vez la intención de hacer un tren interurbano entre la Ciudad de México y Toluca en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, esa pretensión no acabó siendo real, por lo menos en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al principio había dicho que no le iba a meter un clavo a esta obra, ahora dice que sí, que quiero enfatizar, dice, queremos inaugurar el tren a finales del 2023. Ese queremos, pues es lo que quiere el presidente. Vamos a ver si es lo real. Óiganlo. Acabamos de tener una evaluación, estuvieron otros servidores públicos, también los responsables de la obra por parte de las empresas que están cumpliendo. Ahí vamos, avanzando. Queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Queremos inaugurar el tren a finales del 2023. Luego de recorrer en tren la periferia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un recorrido virtual. Fíjense, meten al presidente en un simulador, lo meten con su esposa, con Claudia Sheinbaum, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Comunicaciones y Transportes, en fin, con gente así. Y entonces lo meten en un simulador. Y el presidente dice, ya vamos en el tren, aquí está el aeropuerto Felipe Ángeles. No dice que es un simulador, o sea, todas las ventanas eran pantallas de televisión. Pero el presidente hace sentir, pues que vienen circulando por lo real. O sea, es un simulador dentro de un simulador. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Entonces el señor hace sentir que va realmente en un tren y que va pasando enfrente del aeropuerto Felipe Calderón o Ángeles. ¿Qué? ¿Es el aeropuerto qué? ¿Felipe Calderón? No, Felipe Ángeles, sí, el Felipe Ángeles. Y el hombre dice que va en el tren. Y hace sentir a todo el mundo que va en el tren. Y no falta quien se lo crea. Que esa es la parte verdaderamente que nos llena de oprobio. La industria nacional de autopartes
dice que la propuesta de Estados Unidos de otorgar incentivos fiscales para autos eléctricos construidos en ese país violaría a los acuerdos del TEMEC. Vamos a ver cómo es que queda este diferendo. Supuestos trabajadores del metro estafan con la promesa de plazas sindicalizadas de taquilleras en la línea 2 del metro, y con esto, pues otra vez, este corporativismo sindical se hace presente ahora en el sistema de transporte colectivo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, advierte que se estudian mecanismos para que los conductores de vehículos con placas de otras entidades respondan a sus obligaciones, como cuando incurren en las fotografías, ya saben ustedes, estas fotos cívicas que son multas, ¿no? Este tipo de obligaciones, luego vas con otra placa de otro lado y entonces pues no tiene vigencia. Pero Claudia dice, ¿cómo no? En otras partes, de otra manera, les hacen falta recursos y van a cobrarlos. Óiganla. Hay una diferencia en la tenencia que se cobra en el Estado de México y en la ciudad, y son los de mayor costo porque Morelos no cobra la tenencia. Hay muchos vehículos que tienen registro del estado de Morelos y no de la Ciudad de México, y eso le quita recursos a la capital de la República Mexicana. Legisladores de distintas bancadas exhortaron a los diputados que utilizan vehículos con placas de Morelos realizar el trámite en la Ciudad de México. Ahora, hay dos tipos que tienen este tipo de placas. Unos que se consiguen una dirección en Morelos y entonces se consiguen la placa y no pagan tenencia en la Ciudad de México. Otros que tienen una casa o una propiedad, un bien raíz en el estado de Morelos, pagan impuestos y entonces podrían, ¿por qué no?, tener el vehículo domiciliado en Morelos. La Profeco informó que puso en marcha procedimientos por infracciones a la ley que podrían implicar hasta 13 millones de pesos en multas en contra de Viva Aerobús. Esto derivado del monitoreo de su página de venta en línea de boletos por cobro indebido de equipaje de mano y de publicidad engañosa. Allá hay una pugna entre Viva Aerobús y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esto. En lo particular, la Profeco está en medio. Durante los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, la tarifa doméstica de alto consumo en electricidad en la Ciudad de México, en el Estado de México y Nuevo León, se elevó 25.2% nominal, pero en términos reales se elevó un 10.1%, es decir, por arriba de la inflación. Esta tarifa se aplica a los hogares cuyo consumo promedio rebasa durante un año los 250 kilowatts hora mensuales y está compuesta por 2 cargos. Y ahí se desglosa y se llega a este aumento que es tremendo. Por segundo día consecutivo, el servicio eléctrico registró fallas en diversas zonas de Cuernavaca, en Morelos. Ciudadanos publicaron en redes sociales fotos de sus colonias en la penumbra. Se trata de al menos 9 colonias que se quejaron por apagones que duraron hasta 3 horas en algunos casos. La infraestructura física y equipamiento de escuelas públicas del país presenta un grave rezago y se agudiza por falta de mantenimiento, lo que las hace vulnerables ante fenómenos naturales y sociales como el vandalismo, según reconoce el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Hay escuelas que se han deteriorado muchísimo, están vandalizadas, hay grafitis, o sea, es el empobrecimiento explicable que está sufriendo nuestro país, este empobrecimiento que nos lleva el populismo. Los números positivos reportados por algunos productos del sector agroalimentario no son resultado de políticas actuales, sino de las aplicadas en anteriores gestiones, por lo que es necesario redefinir las políticas públicas para no perder lo ganado, según dicen dirigentes agropecuarios. Los piratas informáticos retiraron alrededor de $150 millones en criptomonedas de las billeteras Bitmart, según la cuenta de Twitter no verificada de la dirección ejecutiva de la Bolsa de Intercambio. José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la institución tiene un sistema que previene el uso inadecuado de la información personal que recopila a través de las herramientas digitales. Hay muchos fraudes cibernéticos. Yo tengo un caso en mi familia
de alguien que tiene una tarjeta de débito que está cancelada y se le siguen haciendo cobros, no obstante su cancelación. Y los bancotes, tipo BBVA, pues dicen, ¡qué barbaridad! Pero no hacen absolutamente nada, ¿eh? Nada. Luis Bertman, quien fuera presidente de Confianza e Impulso Ciudadano en la Ciudad de México, fue nombrado titular del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por orden presidencial, luego de la renuncia de este triple cara de Manuel Espino. La Policía de Guadalajara estudia para atender a personas con discapacidad auditiva como parte del programa Inclúyete en mi vida. Los futuros oficiales aprenden la lengua de señas compuesta por signos visuales con estructura lingüística propia que se expresa mediante las manos. Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, informa que el Estado ha venido reduciendo la incidencia delictiva. Oigan ustedes los promedios. Tenemos la disminución de homicidios dolosos también durante estos 3 años, con un promedio anual del 0.9%. El caso de feminicidio, el delito más lastimoso que tenemos, una disminución del 3% en el año del 2021. Fíjense, una disminución, una del 0.9 y otra del 3%. Y todavía dicen, ¡ay, sí, qué bárbaro! ¿Cómo ha disminuido, no? Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto acumuló en 25 meses 4 propiedades y un vehículo, todo por valor de 40 millones de pesos. ¡Qué gran administrador! El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República una denuncia anónima sobre presunto enriquecimiento del que se supone luchaba en contra de los que tenían enriquecimientos inexplicables. Y ahora el verdugo puede ser víctima y entonces Santiago Nieto, pues a ver cómo puede explicar esta acumulación de 40 millones de pesos en el tiempo en que él ha sido o fue estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal y abogado defensor de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, informó que ante la omisión de la Fiscalía del Estado, un juez civil ordenó la restitución de la posesión de bienes del exgobernador. Dice que de no cumplir en los próximos 8 días hábiles será acreedora de una multa y podría entonces incurrir en desacato. O sea, hay que devolverle a este ratero todo lo que es su patrimonio. Fíjense nada más cómo están las cosas en México. Emilio Lozoya pidió ayuda a un juez federal para que ordene a Pemex entregar una serie de documentos necesarios para su defensa, estrategia que le permitiría solicitar otra ampliación del plazo para cerrar sus procesos, la que venció, por cierto, el pasado 3 de diciembre. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto de la línea 12 del metro, evitó por segunda vez el proceso con el que se le imputaría por homicidio culposo. Y así todo se está diluyendo. Se cayó la línea 12 del metro, hubo 26 muertos y aquí no hay un solo responsable. La inseguridad en el Cerezo de Tula, en Hidalgo, fue puesta en evidencia luego de revelarse que con un blindaje artesanal que no necesitó ni soldadura, un viejo camión de 3,5 toneladas fue la principal arma que utilizó un comando para derribar en segundos el débil portón del penal y con esto liberar a un líder guachicolero, José Artemio Maldonado Mejía. Parece un argumento de película, ¿no? Llegas con un vehículo chafa, tiras el portón del penal y te llevas a ese, al michoacano, y a su hermano, el M1, pertenecientes al Grupo de Pueblos Unidos, que es un grupo de guachicoleros que se escapó. Los cuerpos desmembrados de 4 hombres fueron abandonados con un narcomensaje en la carretera estatal Córdoba, Paso del Macho, a la altura de Atoyac, en Veracruz. También se reportó el asesinato a tiros a una mujer en la zona de Yanga. 4 muertos, 5 menores heridos. Es el saldo de un ataque en la comunidad de Soyatlán, municipio de Alcozauca, en la región de la montaña, en Guerrero, según informa la Fiscalía del Estado. Autoridades de Morelos confirmaron y localizaron 11 cuerpos inhumados ilegalmente
4 de estos encontrados apenas a finales de noviembre en el ejido de Mixtlalcingo, allá en la zona de Yecapixtla. El gobierno federal abandona cientos de migrantes después de trasladarlos desde Tapachula, Chiapas, a distintas partes del país, según denuncian activistas extranjeros que dicen, los llevan, los marean, les cobran y luego los abandonan en lugares dentro de México, cuando tenían la promesa de llevarlos a los Estados Unidos. El equipo de colaboradores de Juan Guaidó, líder opositor en Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otros países, se ha debilitado más y más luego de que Julio Borges, quien fungía como canciller de este gobierno virtual, anunció su retiro. Así. Y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, en una especie de casta. Y por último les digo que los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin van a sostener una videollamada el día de mañana. Esto para tratar las tensiones militares sobre Ucrania, la estabilidad estratégica y problemas cibernéticos de carácter regional. El Kremlin dice que también hablarán sobre las relaciones bilaterales y la implementación de acuerdos alcanzados en la cumbre de Ginebra en el mes de junio. Bueno, nada más también decir que para los que lo conocieron, Robert Dole, Bob Dole, quien superó graves heridas de combate en diferentes guerras, en Vietnam, empezando por ahí, para convertirse en una figura preeminente en la Segunda Guerra también, preeminente en la política de los Estados Unidos como senador republicano en Kansas, fallido candidato presidencial por su partido en 1996, 3 veces aspirante. Murió el domingo a los 98 años de edad. Robert Dole fue un hombre que tuvo una larga carrera al servicio de su país, carrera de 79 años. Pocos pueden hablar de una carrera así de larga en la vida política. Robert Dole descansa ahora en paz. Hacemos un corte. Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 6 de diciembre en Mexicali, Baja California, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 12. El día será mayormente soleado. Y para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se espera una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 19. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que subieron al presidente de la República a un simulador. A mí se me hizo muy grave la manera en que se abordó este proceso de comunicación. Lo trepan a un simulador, entiéndase, un habitáculo fijo en el que nada se mueve y todo se mueve a través de pantallas. Las ventanas de un supuesto tren que sería el modelo del que llevaría a pasajeros de Buenavista, de la estación de Buenavista, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahí se sube con su esposa, se sube con Claudia Sheinbaum, con el gobernador del Estado de México. Todos poniendo cara de, ay, aquí estamos en el trenecito, ¿no? Ahí está el señor Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el general secretario de la Defensa Nacional, hoy cómplice del presidente de México, no su súbdito, sino su cómplice, y así algunos elementos, ¿no? Los presenta el presidente. Dice, aquí está el aeropuerto Felipe Ángeles, y se voltea por una de las pantallas, que no ventanas, y se ve el aeropuerto Felipe Ángeles en lontananza, y ese es el trayecto que en lo virtual recorre el presidente, haciéndole sentir a quienes lo están viendo en las redes sociales que es un proceso real. Porque dice, y aquí vamos, y ahí se ve del otro lado, haremos 45 minutos desde tal punto hasta tal punto, lo dice todo. Y tenemos la intención, dice el presidente, de poner esto a trabajar
antes de que termine el 2023. Y todo mundo encantado. Esto lo pasa en las redes sociales y la gente que ve dice, el presidente ya va en el tren, ya está llegando al aeropuerto, ya lo logró. Y antes que no había comunicación entre la Ciudad de México y el aeropuerto berrinche del presidente, ahora ya la hay. Y nada de esto es verdad. Nada es verdad, nada es mentira. Solo es real aquello que por ese cristal se mira. Nada más que en ese cristal hay virtualidad, hay digitalidad. No es real. Es un mundo de simulación, presentado por un simulador. El hombre manifiesta, aparte de lo virtual del proceso en el que comunica, manifiesta su intención de que tiene la voluntad de que este aeropuerto empiece a funcionar en el 2023. Pero no tiene la certeza. Ya es una intención. Y esa intención no solamente tendría que pasar por lo físico, de que el aeropuerto realmente sea concluido en tiempo y forma, que para el galerón que están haciendo pretendidamente como aeropuerto no se me hace difícil que terminen. Lo que se me hace un tanto complicado es que terminen y puedan ponerlo en operación, porque el proceso internacional por el que tiene que pasar el estudio de los espacios aéreos, ese no ha pasado. Pero el presidente, estas cosas que son, digamos, estándares internacionales de operatividad de un aeropuerto de carácter internacional también, pues tendrían que ser susceptibles a ser aceptadas por los reguladores internacionales, esos que el presidente tanto desprecia. Pero luego se va y hace un recorrido real, caminando por las vías de lo que será el tren de comunicación entre la Ciudad de México y Toluca. Y dice el presidente que hay la intención de ponerlo a funcionar para finales del 2023. Tienen la intención de hacerlo. Ahora, el presidente ya no está en sus cabales, porque, bueno, no sé si haya estado alguna vez, pero el presidente está engañando en su mundo y metiendo a su mundo a todos aquellos que ahora pueden ser engañados. Porque un hombre tiene que hablar siempre de certezas, no de posibilidades, más si estás al frente de un país. El presidente dice que lo más probable es que mañana, martes, empiecen a vacunar a adultos mayores de 65 años en la Ciudad de México. Esa es la intención, no es la certeza. No sé si el presidente semánticamente esté fallando al tiempo del verbo o si realmente lo que está reflejando es un proceso, ese sí real, de que el presidente realmente no tiene certezas de aquello que promete o de sus objetivos. Y entonces los pone como probabilidades en lugar de como certidumbres. Y lo virtual lo hace ver como real, cayendo en el engaño comunicado a través de sus medios de comunicación digital. Aunado a esto, el presidente es atacado fuertemente por Human Rights Watch en este pasado fin de semana. Y el que está al frente de Human Rights Watch en América Latina hace ver que el presidente de la República está atentando en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos y en contra de la institucionalidad de México. Y le reprocha al presidente de los Estados Unidos el que no, por lo menos, apunte a que López Obrador está haciendo todo eso en el país. Todo ello con el país. Y entonces el presidente de México se convierte en un conflicto para la región, como figura pública y como figura política.
en el deterioro de su gestión, que finalmente, pues lo más importante, ¿qué más quisiéramos que al presidente le fuera bien y tuviera una buena imagen internacional? Lo quisiéramos, sinceramente, porque él representa a México. Pero el presidente vive en un mundo de engaño. Y nos tenemos nosotros que plantear hasta cuándo. ¿Cómo? ¿Lo vamos a dejar que siga por ese camino? ¿O haremos algo al respecto? Sigo insistiendo. Somos México. Punto. Somos México. Tenemos que pensar a través de una revolución del intelecto y ya no perder tanto tiempo con un hombre que él solo se engaña. Estaba jugando al trenecito simulador, acabando encarnando la idea de ser un simulador de ese pretendido gobierno que hoy encabeza, cuando el deterioro de las instituciones se hace cada vez mayor. De un presidente fósil, con una educación muy corta y con una mediocridad tremendamente grande. Hay gente mediocre y hay gente francamente ocre. No te dejes arrastrar por la mediocridad de este régimen. La cuarta transformación no es otra cosa más que basura. Mucho hay que corregirle al país de cómo venía antes de López Obrador. Pero el curso de la corrección encabezada por López, es detestable, es mediocre, es pobre, es basura, es una simulación encabezada por este simulador. Vamos a un corte, regreso contigo. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ¿cómo está el país? Hay algo que les quiero poner sobre su consideración. El presidente López Obrador dice que le dio instrucciones al secretario de Gobernación, Adán López, para reunirse con el panista Santiago Krill, quien previamente había pedido diálogo con el presidente de la República sobre sus pretendidas reformas constitucionales. Ya, vamos a ver, es un líder dentro del PAN que está queriendo tener una plática con el presidente de la República para hablar de la ley de la industria eléctrica, de la ley nacional de hidrocarburos, de las políticas públicas promovidas por esta administración. Y el presidente, ante la solicitud planteada por Santiago Krill, le responde que le va a recibir el secretario de Gobernación. ¿Cómo podemos ver a un presidente de la República que cada vez de que se reúne con alguien dentro de su diálogo político, sean solamente aquellos que son parte de su grupo político? Recibe a los diputados de Morena, recibe a los senadores de Morena, recibe a los gobernadores de Morena, recibe a algún presidente municipal de Morena. Nada que ver con los demás partidos políticos. Eso lo delega y no lo hace propio. Pero el presidente sigue insistiendo que él promueve la pluralidad y el diálogo, pero solamente dialoga con los suyos. Eso también es ser un simulador. López Obrador también dio a conocer que regularizará a todos los autos chocolate de Michoacán. Y dice, bajo su disertación, que no solamente son los vehículos en la frontera norte los que ahora serían legalizados, sino que ahora le da oportunidad a la gente del estado de Michoacán para que legalice sus autos ilegales. Es decir, esta propuesta de legalizar lo ilegal. ¿Y cuál es su argumento? Él dice, es que hay muchas personas en México que no tienen dinero para comprarse un coche nuevo. Entonces, por lo mismo, vamos a legalizar los coches ilegales, porque se compran más baratos como chatarra en los Estados Unidos y se traen a México como lo mismo. ¿Qué pasa con la industria nacional a nivel automotriz?
Este es otra vez un manejo populista. He de decirlo, no es el primero que así lo acepta, pero él y los anteriores que lo han aceptado, no podemos negar que esto tiene que ver más que nada con un asunto de carácter clientelar, porque finalmente lo que se busca con esto son votos. La oficina del representante de comercio de los Estados Unidos se comprometió con la legislación que fortalece a los vehículos eléctricos, incluyendo un crédito fiscal que ha provocado amenazas de México por considerarlo discriminatorio. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver? Estados Unidos tiene un compromiso para que los vehículos vendidos en su mayoría en el 2030 sean vehículos eléctricos. Y empieza a impulsar la agenda bajo la premisa de que habrá, para quienes compren un vehículo eléctrico, un estímulo fiscal. Pero, dice México, esto viola a los acuerdos del tratado comercial. Lo menos que podrá decir el gobierno de Estados Unidos es sí, y también la ley de la industria eléctrica la viola, y aquí no decimos nada. Y entonces entrarían a un siguiente estadio, en donde, por un lado, Estados Unidos diría, no voy de acuerdo con tu política sobre energías renovables, y México diría, no voy de acuerdo con tu política de vehículos eléctricos. Y entonces entrar en un conflicto que podría llevar al TEMEC a un conflicto completo, ya que la parte automotriz y la parte energética son dos elementos fundamentales en la relación entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Viene una negociación tremendamente complicada en estos dos aspectos, energía y vehículos, en otras palabras, la movilidad presente y futura. Y también decir que Interjet, esta aerolínea mexicana, quebrada, demandada, perseguida por las autoridades. Ahora Interjet está pretendiendo reanudar sus vuelos en el 2022 con 10 aviones Airbus arrendados después de haber suspendido operaciones hace un año, cuando la pandemia arrasó con todas sus manifiestas debilidades financieras. Pero entonces yo me hago una pregunta. Bajo ese estado de salud de la aerolínea, ¿quién se va a subir a un avión de Interjet con la debilidad financiera que hoy tiene? Porque lo único que sabemos de Interjet es que no ha podido cumplir, con sus mínimos compromisos. Ahora, ¿cómo le va a hacer para ponerla a funcionar dentro de 20 días? Son de estas cosas que no me cuadran. Y me queda la idea. Alejandro del Valle, que ya estaba en la cárcel, ahora sale. Los alemán en Francia. ¿Qué pasa con esa aerolínea? ¿Le van a permitir seguir operando en el 2022? Es pregunta nada más. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Voy directamente con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información internacional, ahora desde Miami, en la Florida. Te saludo, querida amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, ya estamos desde Miami otra vez y viendo lo que se dijo este fin de semana, que fue muy intenso. Hubo muchas cosas, pero las dos cosas que estuvieron en la boca de la gente este fin de semana fue la muerte de Bob Dole y el programa de Quédate en México, que ya se instaura, regresa el día de hoy. Vamos a empezar con Robert Dole, Pedro. Este personaje, muchos han oído hablar de Bob Dole, como se le conoce. Pues fíjate que murió el domingo a los 98 años de edad, ya grande, este político. Él fue 3 veces candidato a la presidencia, un político muy querido, este que vemos en pantalla, Robert Dole, muy querido tanto por republicanos como por demócratas, como por la gente normal, como por los veteranos de guerra. Impresionante la cantidad de figuras políticas que este fin de semana, pues sí, se desbordaron en elogios hacia este personaje Bob Dole. Desde Joe Biden hasta Donald Trump, cosa que es rara,
pues es muy raro que se pongan de acuerdo, evidentemente, Joe Biden y Donald Trump, pero en este caso sí se pusieron de acuerdo en los elogios. Biden compartió el piso del Senado, donde estuvo muchos años, con Bob Dole, y lo hizo por 23 años y lo consideraba su amigo, a pesar de que es o era de diferente partido político. Bob Dole apoyó a Trump en su campaña en el 2016. Fue venerado como veterano de guerra porque de joven aspiraba, era de esos malvados que se atreven a ser aspiracionistas. Aspiraba a ser médico. Era un gran atleta también, pero pues la Segunda Guerra Mundial sorprende a su generación y tuvo que dejar los estudios para irse a combatir allá en la Segunda Guerra Mundial. Regresa muy herido, de hecho nunca se recuperó, la movilidad del brazo derecho nunca la recuperó y llegó a ser senador porque enfoca su carrera ya no a la medicina como aspiraba, sino a la política. Llega a ser senador y luego buscó la presidencia 3 veces. En 2 no obtuvo la candidatura, en una sí, o sea, perdió las primarias republicanas 2 veces. Una en 1980 frente a Ronald Reagan y luego la segunda en 1988 frente a George Bush padre. Pero luego obtiene la nominación y en 1996 compite y pierde frente a Bill Clinton. Robert Dole, con su muerte, ahora sí, Pedro, pues se convierte en el líder republicano que más años ha servido en el Partido Republicano y, bueno, muy recordado este fin de semana, este tan conocido Robert Dole, Pedro. Sí, Bob Dole fue un fenómeno político de mucha resiliencia. Aguantaba todo y aguantaba las crisis como nadie. Y fíjate, 75, 76 años de servicio al frente de muchas de sus intenciones políticas. Bob Dole, pues no llegó a ser presidente, pues no sé por qué, porque debió, en estricto sentido, haber llegado a ello, pero las circunstancias políticas no le favorecieron. Pero de todas maneras sí fue un hombre muy respetado, muy respetable, siempre con una actitud muy patriota y un gran servidor público y un extraordinario legislador que en su momento estuvo en los momentos más conflictivos de lo que fue el Estados Unidos del siglo XX. Bob Dole ahí estuvo presente. Sí, y así fue recordado este fin de semana, Pedro. Seguramente hoy habrá algunos servicios que estaremos observando. El otro asunto que quería comentar contigo es este programa de Quédate en México, que regresa hoy. Lo toco este tema el día de hoy porque hoy regresa esta política migratoria que impide a los que piden un asilo a los Estados Unidos, impide que lo hagan desde ahí y los hace que lo hagan desde otro país, en este caso pues México. Es la política implementada, sí, por Donald Trump, diseñada por ese asesor tan odiado, que seguramente se acordarán de su cara, que es Stephen Miller, que es el que diseñaba todo. Él estaba atrás de Donald Trump en lo que es la política migratoria. Bueno, y hoy la adopta otra vez Joe Biden. Así de dramático lo vamos a poner como encabezado, Pedro. Trump pudo perder la batalla por la presidencia, pero ganó la guerra migratoria. Eso es así, es lo que estamos viendo. Porque esta política es de Donald Trump. La instauró en el 2019 para lavarse las manos de algo que veíamos en ese momento, que era una crisis de los refugiados en la frontera, con la filosofía de que, pues, que se encargue México del problema. Así lo vimos. Llegaron a los campamentos del lado mexicano de la frontera más de 60,000 refugiados, ahí en la frontera del lado mexicano. Eso en el 2019 lo recordamos como una cosa tremenda. Casi todos centroamericanos, y Biden en su campaña en ese momento, pues buscando el voto latino, se vendía como la alternativa pro-inmigrante, o sea, como la alternativa más amable para los migrantes. Y de hecho, hubo un debate, el último debate que tuvo con Donald Trump, lo criticaba y lo atacaba diciéndole, este es el primer presidente, refiriéndose a Donald Trump, en la historia de los Estados Unidos, que dice que busquen asilo en otro país. Así lo decía y lo criticaba Joe Biden. Y sí, al llegar a la presidencia cumplió y terminó con este programa, hay que ser honestos y decirlo, lo elimina, pero unos meses después pues pierde frente a un juez que dice que esto se violaba una regla, una ley federal, y entonces pues se tiene que retomar esta política. Se espera una reacción adversa a esto, seguramente, sí. Estuvimos viendo algunas voces el fin de semana, y bueno, los últimos 2 presidentes demócratas han hecho grandes promesas para hacer una gran reforma migratoria, pero no lo han logrado, Pedro. Sí, además fíjate que el Quédate en México, pues lo que hace es disponer de México, ¿no?
porque le deja el problema a nuestro país y México no lo veo reaccionar en consecuencia, porque pues, el echar toda la gente al lado mexicano implica el usar a México como traspatio, sin que del lado mexicano haya un presupuesto para atender esa problemática de carácter social. Y el problema se queda en la frontera. Y además, ante un fenómeno creciente, Adriana, porque el proceso migratorio cada vez se está multiplicando más y más ante las condiciones económicas de América Latina. Esto pienso que tendría que tener una discusión de mucho más alto nivel binacional, porque si bien es cierto, es una situación de carácter doméstico, al decir quédate en México, pues es como si yo dispongo que se queden en los Estados Unidos porque yo quiero como mexicano, ¿no? O sea, una cosa es disponer de lo propio y otra cosa es disponer de lo ajeno. Y eso creo que el quédate en México como determinación legal en los Estados Unidos no se vale, la verdad. Ahora hay que ver, Pedro, si esto no es utilizado como moneda de cambio por ambos gobiernos, ¿no? No nos sorprendería que así fuera, Pedro, porque ya escuchábamos la semana pasada, acuérdate, a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, pues amenazar a Estados Unidos con poner sanciones, castigarlo por el tema de los autos eléctricos que van a ser impulsados en Estados Unidos con créditos, y podrían haber llegado a algún acuerdo en las últimas reuniones que han tenido de hacer esto como una moneda de cambio. Eso podría suceder. Vamos a verlo más adelante porque estos migrantes se van a quedar en México a partir de hoy. Y hay que decir un dato. De 4 que piden asilo, solamente 1 obtiene este ticket dorado para convertir y para poder vivir en los Estados Unidos, para ser aceptado y convertir ya su vida en el sueño americano. Pero de esos 4, de 3, en vez de conseguir un sueño americano, lo que van a conseguir y lo que consiguen es una verdadera pesadilla, Pedro. Sí, eso creo que sí. Bueno, quédate en México, un asunto que nosotros francamente no coincidimos con ello, pero de toda suerte tendría que haber una postura del lado mexicano. Quisiera yo ver a Marcelo Ebrard hablar del tema o al mismo presidente de la República. Pero, en fin, esto, el proceso migratorio para Joe Biden es, yo creo que una de las piedras que más le pesan en esta losa que debe de cargar del poder desde Washington, Adriana. Seguro que así es, Pedro, y está a la mitad de su periodo. Vamos a seguir muy de cerca a ver cómo evoluciona la popularidad de Biden, que ya ahorita está muy dañada. Bueno, pues Adriana, enorme gusto haberte visto este pasado fin de semana en la boda de mi hijo Pedro. Así es, encantada de haber compartido un momento tan importante y tan emotivo como es la boda de Pedro Ferriz Híjar. Encantada de haberlos podido acompañar, Pedro, como gran familia que somos. Como familia que somos. Gracias, querida amiga. Un abrazo. Vamos a hacer un corte, Pedro, y regreso aquí con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante cuando faltan 30 segundos para que sea la hora y les informo. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, urgió al Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no ignorar la catástrofe, dice, de derechos humanos que está en curso en México. Vivanco reprochó que con base en su popularidad, Andrés Manuel López Obrador crea y piensa que tiene la autoridad moral para concentrar tanto poder como sea posible en sus manos e intente controlar cada parte del Estado para con esto tratar de lograr una transformación, una cuarta transformación, que pues aparentemente no se vislumbra cuál es esta famosa cuarta transformación. Los gobernadores Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro de Jalisco rechazan que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora. Samuel García afirmó que Movimiento Ciudadano no permite alianzas indignas porque nadie les va a quitar sus votos, sus ideales. Indicó que tampoco serán satélites ni rémoras de otros partidos y no aceptarán mesías con modelos de gobierno de una sola persona. Enrique Alfaro, por su lado, gobernador de Jalisco, dice que Movimiento Ciudadano no cree en alianzas simplonas con partidos tradicionales. Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de Margarita Zavala, fue designado secretario general de Movimiento Ciudadano, hijo
de Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, hará mancuerna con en la dirigencia nacional con Dante Delgado Ranauro. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, llama a gobernadores, alcaldes y legisladores a trabajar en sincronía y corresponsabilidad para enfrentar mejor los procesos electorales, recuperar votantes y lograr con esto la presidencia. Contrario a lo expuesto el 16 de noviembre, Cortés afirmó que el candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes no se definirá únicamente por una encuesta. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, reconoce que se cometieron errores con la participación del partido en el Pacto por México. Por primera vez en la historia del país, Nayarit votó por una senaduría fuera de la contienda sexenal, que le corresponde al Senado renovarse una vez por sexenio, que no le tocaban estas intermedias, ¿no? Y ahora, en el caso de Nayarit, se queda un gobernador entrante, dejando vacante una posición en el Senado, pero sin suplente, ya que el suplente resultó ser un ministro de culto, lo que le quitó la posibilidad de ser un interino dentro del Senado. El magistrado del Tribunal Electoral, Indalfer Infante, circuló un proyecto de sentencia que propone revocar el acuerdo del INE y mantenerle el registro al partido Fuerza por México, que no alcanzó el 3% de los votos, pero que justifica que no lo alcanzó por la pandemia. Entonces, bueno, pues este es el proyecto de tribunal que lleva Indalfer Infante ante el Tribunal Electoral. Ya se votará en el Pleno. Pedro Aces, el dueño del partido, confirmó que la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral respaldará el proyecto, pues tienen la razón jurídica de su lado. Los partidos políticos exigen y presumen transparencia, pero en los hechos viven en la opacidad, cometen trampas e incumplen con 78 obligaciones generales y específicas en materia de los partidos políticos dentro de la ley electoral en México. Alumnos, maestros, investigadores y directivos del CIDE se manifestaron frente a las oficinas de CONACYT contra de las acciones por el autoritarismo que ven ante la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director de esa institución, bajo protesta de trabajadores del CIDE y también de los propios alumnos. El Tecnológico de Monterrey y el Sistema Universitario Jesuita llaman a las autoridades a entablar un diálogo con la comunidad del CIDE para continuar con la vida institucional de esta escuela que ha formado a tantos economistas que hoy han sido o fueron parte del complejo esquema de gobierno. Pese a que en 2 ocasiones María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, plantó a los estudiantes para un diálogo, ahora busca a los estudiantes para que haya una conciliación. Y esto, pues, tan lejos como que los plantó la semana pasada, ¿no? Andrés Manuel López Obrador minimizó los efectos de Omicron, criticó que los medios tratan con sensacionalismo a la noticia y dice, hasta este momento no hay ninguna información que nos diga que el Omicron es letal. No obstante, el presidente anunció que la próxima semana podría iniciar la vacunación en la Ciudad de México para adultos mayores de 65 años. Zoé Robledo, en medio de un terreno baldío, dice, aquí en Morelia, en Michoacán, en donde estaba el Centro de Readaptación Social Francisco J. Mújica, aquí vamos a poner la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se acuerdan ustedes, allá cuando empezaba el sexenio, que el presidente de la República tenía el plan de descentralizar a todo el gobierno federal? Bueno, este paso puede ser uno fundamental, poner al Seguro Social a operar desde Morelia, Michoacán, en lo que hoy es un lugar con hierbas. Se me hace bastante temerario. Y que salga Zoé Robledo y lo diga, ¿eh? Aquí vamos a poner este lugar en el Mújica, ni siquiera se sabe el nombre completo, aquí vamos a poner la nueva sede del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. El presidente de la República lo treparon en un simulador
que simulaba llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, metido en el simulador, unas poltronas muy cómodas. Ahí estaba su esposa, ahí estaba Claudia Sheinbaum, estaba el gobernador del Estado de México, ahí estaba el secretario de la Defensa, ahí estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, ahí estaban otros, y el presidente en ningún momento dice, este es un simulador. No, dice, aquí está el aeropuerto Felipe Ángeles, este es el tren, vamos avanzando, vamos a hacer 45 minutos desde Buenavista hasta el aeropuerto. Todo este simulador en el simulador. Es un acto de simulación dentro del populismo de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que al menos el 52,5% de los vehículos en circulación en la Ciudad de México tienen placas del Estado de México y del Estado de Morelos. Pues así hicieron las cosas, ¿no? Hay exenciones en estos lugares colindantes con la Ciudad de México. Hay quien tiene su dirección en estos estados y dice, pues sí, circulo en la Ciudad de México, pero pago impuestos en Morelos, y entonces pues venga. Y Claudia Sheinbaum dice, no, van a pagarlos aquí. La Profeco puso en marcha procedimientos por infracciones a la ley que podrían implicar hasta 13 millones de pesos de multas para Viva Aerobús, que insiste en cobrar la maleta que llevas como equipaje individual, personal, y que podría ser portable y subirla contigo al asiento. Bueno, pues esto ya es motivo de una confrontación entre la autoridad y la aerolínea. Los piratas informáticos retiraron alrededor de $150 millones en criptomonedas de las billeteras de Bitmart, según la cuenta de Twitter no verificada de la dirección ejecutiva de esta bolsa de intercambio. Vamos a hacer una pausa y aquí regresaremos con más información. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y paso con Roberto José Pacheco, empezando semana, querido amigo, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Ya las bajas temperaturas haciendo mella, yo soy una víctima de ellas, pero aquí estamos, como se dice, al pie del cañón. Bueno, mi estimado Ferriz, intensa actividad política fue la que vivimos el pasado fin de semana aquí en la capital del país. Los partidos de oposición pues ya empezaron a mover sus fichas rumbo a los comicios del 2024, donde estará en juego la silla presidencial. En diversos frentes, Pedro, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano realizaron reuniones con su militancia, obviamente. El PRD llevó a cabo su 18º Congreso Nacional, pues con el objetivo ya de cambiar su rumbo ideológico para ser ya un partido de centro-izquierda socialdemócrata. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, él sentenció que el Sol Azteca se juega la vida, y es que el propio líder perredista reconoce que esta organización pues ya requiere un cambio, y así lo aprobaron los nuevos estatutos. Los electores les acaban de dar un voto de confianza en los pasados comicios de junio y mantienen su registro. Pero bueno, y en otro lugar, los de Movimiento Ciudadano están que no creen en nadie. Se sienten que nadie debe de estar con ellos en alianzas electorales. Ellos se sienten ser la oposición real. Dicen, no vamos a participar en alianzas opositoras tradicionales. Si quieren diálogo, lo vamos a hacer, no lo reunimos, pero no vamos a participar como una opción tradicional. El senador y nuevo líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ya por segunda ocasión dirigente mesista, presumió que su partido va avanzando en el ánimo de los electores y pues dice que pues nada más gobiernan dos entidades, las más importantes del país, dice, Nuevo León y Jalisco. Por su parte, entrevistado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, él ratifica lo que dice Dante Delgado, que el MC será una fuerza competitiva en el 2024. Escuchemos. Yo veo a MC como una fuerza política consolidada en el 24. Hoy gobernamos los estados más importantes del país, algunas capitales estatales muy importantes. Entonces es un proyecto que tiene identidad propia, que tiene una visión de hacia dónde caminar, y yo lo que creo es que el 2024 será un proyecto competitivo en la elección presidencial. Pues así está el ánimo del partido naranja por los cielos,
y la verdad pues sí ha logrado consolidarse como un partido opositor. Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. En tanto, en la Colina del Valle, al sur de la Ciudad de México, Pedro, se llevó a cabo el Consejo Nacional del PAN. Ellos acordaron en esta reunión a puerta cerrada, pues que se busque un diálogo cordial con el presidente López Obrador, que por cierto les tiene cerrada la puerta de Palacio Nacional desde que llegó, y también ellos buscan cerrar filas en torno a esta unidad interna del panismo. Marco Cortés dice que en este cónclave, pues que los trapitos sucios, todo lo que se ventile de su partido, se deben lavar en casa. Y todo esto lo dice en referencia a una conferencia que promovió el diputado Juan Carlos Romero Hicks en las instalaciones de San Lázaro. Ahí estuvieron Carlos Medina Plasencia, algunos otros exlegisladores, Juan Antonio García Villa. Bueno, ellos anuncian que van a impulsar una reforma a los estatutos del PAN para cerrarle el paso a las candidaturas ajenas a los principios que rigen la vida del panismo. En esta conferencia que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, se puso de manifiesto las diferencias que hay con el actual líder Marco Cortés. Sin embargo, dicen que están abiertos al diálogo para enriquecer la vida de Acción Nacional en su vida democrática. Lo que me llama la atención, mi estimado Ferriz, es que los partidos de oposición empiezan a mover sus fichas para el 2024. Hay que recordarles que el próximo año hay elecciones en 6 estados. Pareciera que ya los dan por perdido. Pedro. Qué bárbaro, qué estado tan lamentable tienen ahora los partidos políticos. Y yo creo que esto de Movimiento Ciudadano, de decir, bueno, nosotros no vamos a sacrificar nuestra ideología, tendrá que poner a pensar al PAN, como ya lo está haciendo, al PRI, que pues no sé si tenga la capacidad para esto, y al PRD, y pues entonces, a lo mejor con esto, la alianza del Va por México pudiera debilitarse, incluso hasta desaparecer en una de esas. Gracias, querido Roberto José Pacheco. Nada más para acotarte esto, ellos deben de buscar la alianza opositora, un candidato en común, pero tendrá que ser ciudadano, porque si lo hacen, ¿quién va a aceptar el PRD a un candidato del PAN o el PRI a un candidato del PAN que sea militante panista? Entonces tendrá que ser una figura, un perfil ciudadano en donde puedan converger las fuerzas políticas de oposición. Bueno, pues ahí puede ser que esta alianza cívica que se está promoviendo por otro lado pudiera a lo mejor ser la pauta y el fiel de la balanza, ¿no? Porque finalmente lo que se está buscando es la pureza de intenciones de un candidato que pudiera ser un denominador común, o sea, un líder que pudiera estar y ser susceptible de estar apoyado por todos. Y esto, si bien es cierto, no es imposible, sí será un tanto más complicado, querido amigo. Así es, Mr. Ferriz. Buen día. Gracias y buenos días. Roberto José Pacheco. ¿Cómo? Pues todo tiene que basarse en el conjunto de ideas políticas que hacen grupo en un partido político. O sea, yo recuerdo de la vida antes, ¿no? Los partidos políticos eran sostenidos por su ideología. Y ahora la idea es mantenerse unidos solamente para tumbar a la ideología de Morena, más bien dicho, de López Obrador. Y esto pues implica una devaluación, de alguna manera, devaluación política. Vamos a hacer un corte. Aquí habrá más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero, y además tengo el gusto de estar en comunicación con Mariana Gómez del Campo. Ella es vicecoordinadora de Asuntos Internacionales del Grupo Parlamentario del PAN, allá en la Cámara de Diputados. Y últimamente ha surgido esta idea de Human Rights Watch que le protesta al presidente Joe Biden por ser tan permisivo e ignorar la catástrofe que sobre derechos humanos se gesta en México, aparte de otros problemas que se ventilan a través de Human Rights Watch. Y la opinión de Mariana hoy es importante, ya que esta es una proyección que está dando México al mundo. Mariana Gómez del Campo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. Efectivamente, el tema de derechos humanos es un tema sumamente delicado porque el gobierno
de Andrés Manuel, pues ha continuado con la violación constante a los derechos humanos. Las cifras de casos de tortura, de feminicidios, de desapariciones forzadas, de abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, ataque contra los periodistas, ¿no? Que además él se ríe y él fomenta en sus mañaneras esta polarización contra los mismos periodistas y también contra defensores de derechos humanos que, pues, ¿qué te puedo yo decir? No han ido en descenso en los últimos 3 años, sino todo lo contrario. Es preocupante, pues no nada más lo que está ocurriendo a 3 años de gobierno, la percepción y lo que estamos viviendo aquí los mexicanos, sino lo que ve el mundo entero, Pedro, y esto al final del día afecta al turismo, afecta el tema económico, afecta en cuanto a seguridad se refiere, y pues todo se va desdoblando en menos oportunidades para los mexicanos. Fíjate que hablas de la confrontación como un principio que constantemente fomenta el presidente de la República. Fíjate que si me dijeras cuál es el daño mayor que le está incidiendo esta pretendida cuarta transformación al país, yo pienso que la polarización de la sociedad, esta desunión, esta confrontación en donde hay culpados, hay culpables y víctimas de esa culpabilidad, ese México para un lado y México para aquellos que están con el presidente, en medio de lo que ignora el presidente, todo esto que enumeras, ¿no? El país está viviendo constantes secuestros, está viviendo intimidaciones, desapariciones forzadas, está viviendo masacres y pareciera como si todo se estuviera viviendo en un mundo de miel en donde no sucede nada, por lo menos bajo la agenda que trata el presidente, no poniendo en énfasis esto que sería pues el ejercicio estricto del Estado de Derecho en el país. No hay Estado de Derecho, Pedro, por eso al final del día el crimen organizado pues hace lo que le da la gana, a pesar de que en esta administración pues se ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas, pues ha traído violaciones generalizadas a derechos humanos. Si tú revisas, por ejemplo, el informe que da Amnistía Internacional, advirtió que en 2020 el gobierno mexicano desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las 2 administraciones anteriores. ¿Esto qué te dice? Que a pesar de haber tenido desplegadas a las Fuerzas Armadas, pues al final del día hay hoy 105,000 homicidios en el país. Ni sumados el sexenio de Peña Nieto y Calderón alcanzaríamos lo que está ocurriendo hoy en nuestro México. Pero siempre el presidente tiene otros datos y como tiene los micrófonos, Pedro, todas las mañanas para decir mentira tras mentira y lo que le dé la gana, al final repite una mentira 1000 veces y se puede convertir en verdad, y eso es una realidad. Y si tú revisas pues todas las masacres, que ha habido más de 30 masacres en lo que va de esta administración, y bueno, puedes revisar, por ejemplo, masacres del 19, enfrentamientos entre civiles armados en Guerrero, esto fue alrededor de octubre, tuvieron como consecuencia 29 muertos, también en octubre un enfrentamiento en Iguala Guerrero, dejó 15 muertos, 14 eran civiles, un militar. En el mismo octubre, 37 muertos por diversos enfrentamientos de miembros del crimen organizado, muchos de estos en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, y así la lista es larga, querido Pedro, y lo preocupante es que no se ve para cuándo el presidente reaccione. No, ni creo que tenga interés tampoco. Están enfocados en la estrategia electoral rumbo al 2022, 23 y 24 y se están olvidando de la seguridad de los mexicanos y del respeto a los derechos humanos. Ahora, en la repercusión internacional que esto puede tener, Mariana, estamos viendo que Human Rights Watch, a través de una editorial en The New York Times, lo que le recrimina al presidente de los Estados Unidos es que lo que le interesa del presidente López Obrador es incorporarlo como aliado
al proceso migratorio que está resultando tan complicado enfrentar y que es una de las piedras en el zapato de la administración norteamericana. Pero esta idea de que haya una especie de forma de reprobar el ejercicio de todo esto que mencionamos desde Washington hacia Palacio Nacional, ¿qué impresión te da como una mujer legisladora en un país con una autodeterminación bajo la mira de lo que sería una óptica internacional de cómo se percibe México? Bueno, primero tú recordarás la presión que hizo Trump con el tema migrante hacia López Obrador y se dio una muy mala negociación. Al final del día ni fue negociación, fue ganar para los Estados Unidos y toda la repercusión, toda la repercusión nos cayó a nosotros, los mexicanos, y por eso tenemos hoy, Pedro, los problemas que tenemos en la frontera, con una migración incontrolable, y además están viviendo los hermanos de Haití, de todos los países de Centroamérica, están viviendo momentos muy difíciles en territorio mexicano, porque hay que recordar que nosotros siempre exigimos buen trato y respeto a los derechos humanos de los mexicanos cuando tratan de cruzar hacia los Estados Unidos, y nosotros tratamos a los centroamericanos con la punta del pie. Las mujeres son violadas, se abusa de los niños, se les contrata, por decir de alguna manera, para que participen con el crimen organizado. Entonces es terrible lo que está pasando en cuanto a, primero, en la frontera, segundo, en cuanto a la relación bilateral México-Estados Unidos, porque parece que el gobierno mexicano pues está a sus pies y les dice, ok, yo les voy a ayudar aquí en la frontera a detener a todos los migrantes, ¿no? Para que no le toquen la puerta a los Estados Unidos, y aquí vemos cómo nos organizamos. Y en su momento tú recordarás el programa de Quédate en México, que estuvo hecho al vapor, no pensaron en los migrantes y hoy las condiciones son lamentables, no hay lugares seguros, migración y gobernación no han sabido controlar el tema. Incluso, Pedro, hace algunas semanas presenté un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia, reunión de trabajo, como quieras llamarle, del subsecretario encargado de los derechos humanos, del encargado también del Instituto Nacional de Migración en México, porque las cosas no se están haciendo correctamente. Esto por un lado, y por otro lado, la imagen que estamos dando ante el mundo es desastrosa. Yo sé que problemas migratorios hay en muchas fronteras en el planeta, pero lo que está ocurriendo en México es un tremendo foco rojo, y no veo a un presidente de la República siquiera interesado en que se respeten los derechos humanos, siquiera interesado en sacar adelante el tema. Y si tú revisas, por ejemplo, las personas migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, pues han sido víctimas de uso excesivo de la fuerza. Ha habido detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Agentes, incluso en enero del 2021, agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera, que atravesaron sus fronteras para poder ir hacia los Estados Unidos. Y en marzo de este año, Pedro, también arrastraron y golpearon a migrantes que participaron en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula, Chiapas. Nada de esto habíamos visto en los últimos 20 años. El tema migratorio en el pasado, pues era una prioridad, Pedro, por lo menos en el Congreso. Yo recuerdo cuando fui senadora de la República y dijimos, hay que lograr que esta legislatura se convierta en la legislatura de los migrantes, que el tema migratorio sea una de nuestras banderas. Incluso había personajes de Morena que hoy están en posiciones importantes que ya se olvidaron del tema migratorio y de esa agenda tan ambiciosa que traíamos en el pasado,
para poder ayudar y hacer estrategia, sobre todo en las fronteras con los países. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es desarrollo en las fronteras. Si tú no tienes desarrollo en las fronteras, comunicación con los demás países, yo nada más le recuerdo al gobierno mexicano, muchos de los migrantes, de los que vienen de Honduras, de los que vienen de Nicaragua, de los que vienen de otros países, ya no pueden regresar a su país de origen. ¿Por qué? Porque son buscados, perseguidos por el crimen, porque hicieron algo, llámale lo que quieras, Pedro, quedaron mal con alguien, hicieron, no sé, algo para poderse venir, para poder cruzar hacia los Estados Unidos, ya no pueden regresar a sus países de origen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a buscar quedarse en México, y eso se convierte en un problemón para los que viven en esos estados de la República, incluso en la Ciudad de México, ya los ves en los semáforos, y están en pésimas condiciones, Pedro. O sea que la estrategia ha sido fallida por parte de este gobierno. En todos los frentes ha sido estrategia fallida. Mariana, obviamente este proceso en el 2022 me da la idea por las condiciones económicas, sociales de México y de América Latina, se va a exacerbar, y yo te pido que estemos en constante comunicación porque este es un tema creciente y te agradezco muchísimo que lo abordes aquí públicamente en el programa. Te mando un abrazo, querida amiga. Muchísimas gracias, querido Pedro, y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la imagen de México en el exterior a pesar de este gobierno. Te mando un abrazo. Yo también. Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora parlamentaria del Grupo Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaré contigo más adelante. Escucha Central FM a través de nuestros podcasts: iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify y Amazon Music. Pero fíjense que salió una investigación del periódico Reforma en la que habla de las propiedades compradas por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Resulta que en ella hace, con un sueldo de 107,000 pesos, 107,300 pesos mensuales, el hombre hace adquisiciones en ese periodo por 40 millones de pesos en 3 casas y un vehículo. Que, bueno, ponen primero bajo la lupa cómo fue que se adquirió todo esto. Y empezamos con el terreno también visto de la donación, ¿no? Que fue, por cierto, el recurso que encontró en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando se habló de su patrimonio. Donaciones. Qué afortunados son aquellos que reciben donaciones para que se incorporen estas a su personal patrimonio. Bueno, ahí el señor Santiago Nieto tiene una donación de un terreno. Después se mete a un crédito hipotecario, por cierto, mancomunado con Carla Humphrey, que es su actual esposa, aquella con quien protagonizó lo que acabó siendo una boda escandalosa en Guatemala, y en ella, a decir del señor Santiago Nieto, obtiene el suficiente crédito como para hacer un compromiso con el banco que le permitiría, a través de su salario, fondear la parte que a él le correspondía. Y aparte hace otra adquisición en la ciudad de Querétaro y un vehículo, todo sumando un patrimonio de aproximadamente unos 40 millones de pesos. Si bien es cierto, en una sociedad aspiracionista, esto pudiera ser con una habilidad y un manejo financiero, un asunto que se pudiera asimilar, no lo voy a desechar, porque finalmente, si bien es cierto, esto pudiera causar sospecha, también pudiera haber otra explicación por el tema de la hipoteca, otra explicación por el tema de la donación, otra explicación por el tema de la compra en Querétaro, otra explicación por un departamento que ya se tenía. Todo esto pone a Santiago Nieto en una posición en la que probablemente el que investigaba ahora pudiera ser sujeto de una investigación a través de una explicación que se descargaría como un enriquecimiento inexplicable, que tendría que entrar en el detalle mucho mayor y mucho más profundo que el que yo en este momento ligeramente acabo de presentar. Pero el hecho es que
Esto nos lleva a que en nuestro país alguien pudiera ser víctima o pasar por encima de las leyes, dependiendo de los resultados de su enriquecimiento inexplicable, bajo el rasero de la interpretación de la ley. Y entonces, si el Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera recibía el favor del presidente, ahora no sabemos si el Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pudiera ya no usar del beneplácito presidencial y entonces, abriendo una investigación hecha, por cierto, por Pablo Gómez, podría resultar en agravio a través de un expediente armado que ante la defensa del propio Santiago Nieto no podría explicar. Estoy empezando a ver que hay gente que se dedica a este tipo de asuntos, como por ejemplo, información que me ha llegado de Roberto Gil Suárez, no sé si ustedes lo recuerden, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, hombre del panismo, que en algún momento fuera señalado incluso ante una posibilidad igual y que se salió de los reflectores cuando el señor Roberto Gil puso un despacho operando desde Puebla, desde donde se arman expedientes para a todos aquellos que tiene el presidente López Obrador guardadas sus facturas en un cajón para cobrarlas en venganza. Roberto Gil se encarga de armar los expedientes, sean tirios o troyanos, incluso hasta miembros de su propio partido político, si es que todavía ostenta su calidad de panista, y que Roberto Gil se encarga de armar los expedientes que pudieran después ser descargados de esta manera en X, Y o Z personas. En otras palabras, aquí para Santiago Nieto se podría armar una instancia que lo pudiera hacer ver como culpable de aquello que tiene en su patrimonio. Y esto sería un ejemplo extraordinario para la Cuarta Transformación, en donde reconocer que alguien que investigaba, hoy investigado, es juzgado y puesto en donde haya que ponerlo, haría ver al presidente como que es un hombre que no mete las manos por nadie. Bueno, por nadie para meterlo a la cárcel, pero sí para salvarlo. Unos y otros hoy se equilibran de esta manera. Y si no, que le pregunten a Rosario Robles o incluso a Emilio Lozoya. Historias sobran en esta Cuarta Transformación. Regreso después de estos mensajes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Ante una accidentadísima Fórmula 1 el día de ayer, el comentario, lo espero, de mi querido Alex Reyes esta mañana. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Pedro. Muy buenos días. Pues te podría decir que más emocionante, imposible. Todos los ingredientes para un final de estos diseñado por los norteamericanos para una película de ficción, parece que lo pusieron en un guión, Pedro. Lo ocurrido ayer en Arabia Saudita es inaudito, increíble, pero bueno, deja todo en la mesa para el próximo domingo en Abu Dhabi, ¿no? Cosa que, aunque muchos han dicho que nunca se había visto un final tan cerrado en la historia, en 1974, Emerson Fittipaldi, en la última carrera llegó empatado con un suizo de Ferrari, Clay Regazzoni, y finalmente el brasileño consiguió el título, pero lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido espectacular a todas luces. Claro, los que le van, Pedro, a Mercedes están encantados. Lewis Hamilton llega con 3 victorias consecutivas al cierre de la campaña. Parece que el factor psicológico está claramente a su favor y ayer fue una muestra de ello. Max Verstappen cometiendo un error muy claro en la vuelta 37, antes de salir a la recta principal, pues resulta que detiene el coche a media pista, ¿no? Cosa increíble, y que deriva en un contacto con Lewis Hamilton. Muchos podrían pensar también que hasta de manera alevosa se presentó
esta detención, aunque ya después Red Bull y el propio piloto explicaban que lo hicieron antes de llegar a la zona de DRS para que Lewis Hamilton no tuviera problema. En fin, las disputas no solamente dentro de la pista, afuera de ellas entre Mercedes y Red Bull está como nunca antes la habíamos visto, y claramente pues es un cierre vertiginoso, espectacular, polémico. Ahora los aficionados a Red Bull y Max Verstappen dicen que cómo es posible, están favoreciendo los oficiales de la FIA a Lewis Hamilton, y bueno, pues todo queda listo, ¿no? Al final de todo, ayer la victoria de Hamilton, con mucha polémica, con 2 banderas rojas. Lamentablemente Checo Pérez fue golpeado en la segunda rearrancada y se queda fuera de la carrera. Max Verstappen tiene que ceder en 2 ocasiones la primera posición tanto a Ocon como después a Lewis Hamilton. En fin, llena de polémica en un escenario que se estrenaba en la máxima categoría y resultó peligroso, por supuesto, pero muy, muy emocionante. Y así las cosas, querido Pedro, para el próximo domingo. Yo sé que tu corazón late por Mercedes, por Lewis Hamilton, pero con la llegada del Checo Pérez a la escudería austriaca, claramente en México hay un favorito sentimental por lo menos, y ese es Max Verstappen. Es la semana previa, próximo domingo, 12 de diciembre, el final de la temporada, y bueno, todo se queda para Abu Dhabi. Por cualquier victoria, cualquiera de los 2 pilotos será el campeón. Si no hubiera ninguno de los 2 tuviera la posibilidad de terminar la carrera, Max Verstappen sería el campeón porque tiene una victoria más que Lewis Hamilton en este campeonato 2021, pero pareciera, insisto, un guión de una película de ficción, de estas especializadas en Hollywood, y que hubieran puesto ahí a Max Verstappen y a Hamilton para llegar exactamente con los mismos puntos. Increíble que después de 21 carreras tengan exactamente los mismos puntos y las mismas posibilidades, aunque pues me parece que Lewis Hamilton llega con el factor psicológico, viene de ganar 3 carreras y ayer ganar en una polémica carrera en Arabia Saudita. En fin, Pedro, afortunadamente tenemos un cierre muy, muy emocionante. Bueno, por otra parte también el fútbol mexicano es muy chistoso y a mí es un tema que me sigue llamando mucho la atención. Pumas no jugó bien 170 minutos de la serie ante el Atlas. En CU, nulo ataque de los universitarios, ayer hasta el minuto 75, y más por un error del portero del Atlas, Camilo Vargas, y muchos aciertos de los Pumas consiguen la anotación que le daba vida. Pumas necesitaba un solo gol al final, después polémica, pero resulta ahora que el árbitro le echa a perder el pase a la final. No fue el árbitro, el VAR se equivoca y los árbitros se han equivocado eternamente ante uno y ante otro equipo, y sobre todo con el surgimiento del VAR hace unos años no queda claro nunca las decisiones, pero ha sido generalmente parejo. No hay un equipo que diga que todas las han favorecido o que todos los han perjudicado. Atlas está en una final por primera ocasión 22 años después, pero lo más increíble, tiene la posibilidad de acabar con un ayuno de 70 años de historia. Tú no te acordarás, Pedro, pero seguramente algunos de nuestros amigos del auditorio estarán recordando aquel 22 de abril de 1951. Atlas era campeón del fútbol mexicano por última vez en su historia. Así las cosas. Y tiene enfrente a los Panzas Verdes de León, que ha sido un equipo protagonista en los últimos años, con un técnico sudamericano, Olan, que lo ha hecho muy bien, que llegó a suplir a Nacho Ambriz, que ganó título, que tuvo a León en la cima, y francamente Ariel Olan lo ha hecho extraordinariamente. Así es que, pues ni modo, los aficionados de Pumas tendrán que aguantarse otro año más a ver si logran acabar con 10 años de ayuno sin títulos, y ya platicaremos de la final del fútbol mexicano. Y para terminar, Pedro, 2 temas. Concluyeron los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia. Todos estos chavos, hombres y mujeres, que son las promesas, muchos de ellos tienen enorme talento, están a nivel juvenil, les falta el desarrollo para entrar a la categoría elite de sus disciplinas, pero
México tiene muchísimo talento, cosa que lo sabíamos desde hace muchos años. Solamente necesitamos que los acompañen, que los apoyen y que ellos estén enfocados. 172 medallas en total para la delegación mexicana, 46 de oro, 78 de plata, 48 de bronce. Brasil campeón, Colombia segundo, Estados Unidos tercero y México en la cuarta posición de este certamen de juveniles en Cali, Colombia, en estos primeros Juegos Panamericanos. Y ya para terminar, la NFL, como siempre, resultados que rompen quinielas. Los Leones de Detroit ganan por primera vez, increíble, después de 12 semanas, un empate por cierto, pero ganan por primera ocasión en la temporada 29-27 a los Vikingos de Minnesota. Triunfos desde luego importantes, los Cardenales de Arizona, el mejor equipo de la liga. Tom Brady vuelve a ganar 30-17 los Bucaneros sobre Atlanta. Y bueno, pues los Jefes de Kansas City también ganando 22-9 a el equipo de Denver. Así las cosas, Pedro. Hay que remontarnos a muchos años atrás en la F1, 1974, también llegaron empatados a la última carrera, y el Atlas, 1951, último título. Increíble que este año puedan romper esa maldición del equipo tapatío, querido Pedro. Sí, decían que cuando el Atlas llegara otra vez a ser campeón se acabaría el mundo. Espero que no sea el caso. Esperemos que no, pero se lo merecen, creo yo, sin duda alguna. Claro, claro que sí. Querido, te abrazo. Un abrazo, Pedro, muy buena semana. También para ti, hacemos un corte, regreso. Escucha Central FM a través de nuestros podcasts. iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify y Amazon Music. Hasta aquí llegamos con este programa. Les agradecemos y esperamos que nos acompañen a lo largo de esta semana, ya de cara a lo que serán las fiestas de diciembre. Y mientras que esto llega, les pido a todos, por favor, mantengamos medidas de higiene que en su oportunidad nos lleven sanos durante el transcurso de este tiempo en donde ya se empieza a sentir algo de frío, y esto favorece a condiciones que tal vez sean las que pudieran auspiciar una posible infección. Por favor, con mucho cuidado. Se los deseamos de todo corazón y así lo vemos con esta perspectiva. Gracias, como siempre, y esperamos acompañarles en el transcurso de este día en nuestras redes sociales. A nombre de mi equipo de trabajo, me despido en este mes de diciembre. Su amigo Pedro Ferriz de Con. Buena semana para todos. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM